Les decía que el Pacto de Lausana es como el ideal rector de la doctrina y de la creencia evangélica, que le da identidad al pueblo evangélico en todo el mundo. Entonces, las iglesias lo que hemos hecho es que nos hemos refugiado sobre este código, que son verdades bíblicas realmente, y sobre las que nos hemos refugiado, ¿verdad? Aclarando sobre lo del apostolado. Miren, pues hermanos, esto requiere estudio bíblico y requiere también un estudio exegético, bíblico y crítico, ¿verdad? Y por supuesto, el énfasis de mencionarlo no es que nosotros comencemos a denigrar a estas personas, porque estos están haciendo una tarea también. Y lo que sí tenemos que tener el cuidado de que la Biblia dice: examinadlo todo, retened lo bueno. La iglesia evangélica en general la mayoría de iglesias cree que los dones están vigentes, ¿verdad? Y la mayoría de iglesias ve que el apostolado está la función, el don de apostolado es la función, la que se sigue promoviendo en la iglesia. Pero el apostolado, la visión apostólica es una visión de autoridad, ¿verdad? De autoridad. Y ellos tienen bajo su, han creado como un código de verdades que les ayudan a determinar quién puede ser el apóstol a quien ellos van a extender el manto, ¿verdad? Entonces tienen esa cantidad. Hay documentos ahora en la web, más que todo he encontrado yo bastante, sobre el concepto de que no cualquiera puede ser apóstol y hay requisitos morales, espirituales que tienen que tener para poder ejercer el apostolado, ¿verdad? No es así que a alguien se le ocurrió y ya, esa es la idea, ¿verdad? Entonces, hay como un criterio para poder aplicarlo. Pero, por supuesto, creo que lo que pasa es que el apostolado está tendiendo más a un concepto como episcopo, como el concepto de autoridad episcopal, ¿verdad? Como el Papa, ¿ya? Eso es la idea, la tendencia es la figura de autoridad es similar a la que usa la Iglesia Católica, que es piramidal. El Papa es la autoridad y ahí no hay manera de deshacer ese. Y por eso hasta que se elige el Papa, ¿va? Entonces la idea, el apostolado va por esa línea también, solo que de la línea evangélica. Bueno, entonces, pero también en las iglesias, por ejemplo en las iglesias pentecostales, el sistema de autoridad que se utiliza es episcopal. El pastor es el supervisor, el pastor y sucesivamente, ¿verdad? Y el pastor, la autoridad está en el pastor. Entonces, la figura de autoridad es la misma que se da también en las iglesias evangélicas. Muy bien. Pues fíjense que la idea entonces del Pacto de Lausana tenía varias cuestiones, ¿verdad? Tiene varias cuestiones. El primero es el misional. Es el concepto, revivir el concepto de que la iglesia es el brazo de Dios para llevar el evangelio a todo el mundo y a todas las culturas. Entonces, busca promover que la iglesia pueda ser un ente de evangelización y transformación en el mundo. Entonces, en primer lugar, por su gracia, ¿verdad? Dice aquí, la iglesia es el cuerpo de Cristo, escogida, diseñada y equipada para hacer alabanza de la gloria de Dios y para dar a conocer las riquezas de su gracia a un mundo herido, golpeado, dividido, sediento de amor. Entonces, la misión de la iglesia es llevar el evangelio. Es llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo en donde Él nos amó tal como somos, ¿verdad? El otro es pastoral. La iglesia es la extensión del cuerpo de Cristo encarnado. Y es el paradigma de la evangelización. O sea que Cristo, la idea es que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. La iglesia debe estar donde está la necesidad, es la idea, ¿no? De la pastoral. Es que la pastoral tiene que ver con ese ejercicio de servicio, de consuelo a la gente donde se encuentre. Y quizá eso es lo que peleamos muchos de nosotros, porque miren, aún en iglesias pequeñas, hermanos, fíjense que yo
pastoreo una iglesia que tiene unas 250 personas. Pero me cuesta mucho atender, no puedo atender a todas. Ahorita mismo tenemos una, y les pido que nos ayuden a orar. Tenemos una hermana que fue intervenida de un meningioma, ¿es, doctor? Sí, un meningioma de aquí. Entonces, pues oramos y toda en la iglesia para que la operación fuera exitosa y afortunadamente ayer la operaron, pero el doctor dice que es benigno, pero tenía invasivo, dice él. Entonces prácticamente le han tenido que quitar, ella lo tenía aquí, le quitaron todo este hueso de aquí hasta la oreja. Y lo peor de todo es que no le han puesto estaba hablando con su hija anoche, ahora en la mañana cuando venía, me mandó un mensaje de su hija que estaba desesperada, dice que ya hasta se enfermó de verla, ¿verdad? Y además que el doctor le dijo que como había era un tumor invasivo, que le había tenido que tocar los centrales de la vista y del habla, ¿verdad? Ya son pues cuestiones de que le dicen, mire, posiblemente no va a hablar luego, ¿verdad? O no va a mirar normalmente. Entonces ya se empieza la gente a asustar. Y además dice que no le pudieron poner la prótesis de una vez porque como le quitaron tanto, están esperando que ella reaccione positivamente, que no va a levantarse una situación ahí que no puedan controlar. Y entonces después tienen que ponerle esa tapadera ahí para cubrirle la parte. Pues ella está en el hospital, entonces está su hija en la casa y me dice, pastor, pase aunque sea aquí a mediodía y almuerza con nosotros porque ore con nosotros, pero está allá en el hospital, entonces hay que ir a ver al resto de la familia. Entonces la pastoral se ve uno en esas circunstancias, ¿verdad? Pero la idea es que la iglesia, hermanos, tiene que estar con el que sufre, en la medida que uno pueda identificarse con la gente, ¿verdad? Entonces, eso es la iglesia, pues. Porque si la iglesia no sirve para eso, dígame, ¿y dónde encuentra consuelo la gente? Pues porque, bueno, la gente recibe visitas. Las personas reciben visitas, ¿verdad? Y ahí hay parientes y todo ellos. Pero miren, otra cosa es que lo visite una persona que cree lo que usted cree. Porque entonces yo le digo, ella me llama, ayer yo la llamé, le dije, mire, ¿cómo está su mami? ¿Salió bien de la operación? Sí, salió bien. Entonces yo le digo, mire, yo voy a pasar hasta mañana porque yo quiero ver si reacciona. Entonces ella me habló de la vista, pero me contó en la mañana que dice que llamaron al hospital y que ella habló. Despertó y habló. Entonces le digo, mire, no se asuste, hermana, Dios tiene el control. Entonces la pastoral actúa ahí, ¿no? Entonces, si la iglesia no se hace presente para afirmar las promesas, para dar consuelo, la gente no percibe el amor de Dios. Entonces, el pacto de Lausana tiene que ver con eso, es ayudar a acercar a la iglesia donde está el sufrimiento, ¿verdad? Entonces, la iglesia no solo tiene que predicar el evangelio, sino tiene que acercarse al que está sufriendo. Entonces, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Y por supuesto que el llamado de la iglesia es hacer sal y luz del mundo, que su vida sea la encarnación del evangelio y que su vida permita la lectura de que es el pueblo escogido de Dios. ¿Ya? Entonces, en el pacto de Lausana estábamos afirmando, se componía de que en la cuestión misional, hermanos, porque ahora a nosotros nos toca dar la predicación. Vimos cómo la iglesia viene de Europa, pasa a América y nos llegó a nosotros. Ahora estamos hablando que de América el evangelio salga a los países como africanos, el mundo musulmán, más de 1.200 millones de personas, los chinos, 1.300 millones de personas, los hindúes, 1.000 millones de personas. Entonces ahora se está hablando de que de aquí la misión regrese de donde nos vino con el evangelio, porque estos son pueblos no alcanzados. Entonces, pero ya no solamente con un mensaje proclamado, sino con una vida que permita leer, dice, la Biblia. Dice, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Por qué actúan así?
Y entonces es cuando la iglesia va a tratar. La iglesia entonces debe contribuir a la predicación de su mensaje y vida y aliviar el dolor humano con su brazo de ayuda. Está llamada a servir y no a negociar con la fe. Está llamada a servir a la comunidad y no a servirse de ella, ¿ya? Entonces fíjense que la visión de Lausana es más bien que en este tiempo, hermanos, cuando las iglesias se están convirtiendo ya en la vista que tiene la iglesia, dice, bueno, entonces vamos a ver cómo ponemos un negocio, ¿va? Y comenzamos una iglesia. Porque hoy, por ejemplo, las iglesias tienen que cobrar por el uso de sus templos. Dice, por lo menos decimos, tienen, ¿verdad? Cobran por el uso de sus templos. Ahorita estábamos hablando con un pastor que hoy en la noche vamos a ir a su iglesia. Yo tengo un pastor hermano en la carne que vino de los Estados Unidos, que Dios lo usa en la predicación y también tiene el don de sanidad, que vamos a llevarlo allá a su iglesita y me dice, pastor, mire pastor, me dice, y con la ofrenda, ¿cuánto tenemos que darle? Me dice, me preguntó, ¿por qué? Entonces yo le digo, no hombre, no se preocupe, no hay condición para ir, esa no es la condición para ir. Vamos a ir, hermano, no se preocupe, allá esté si quiere, si no quiere, pues no hay, si no tienen, no hay problema, pero no hay cuota. Fíjense pues, ya está entre los obreros, ¿verdad? Y que hoy pues también se ha surgido que los músicos hoy tienen costo, ¿no? Y tienen costo por razones obvias, porque la iglesia a veces es generosa y a veces es tan pura lata que no les da, pero ni para los pasajes. Entonces, sí. Entonces los hermanos dicen, ponen cuota, pero hay músicos que se han mandado, hermanos, que ya quieren hotel, ya no quieren que uno los hospede en casas. Fíjense que dice, no, mire, pues yo le llego ahí, pero usted tiene que hacer promoción, además tienen que repartir volantes y yo me quedo en hotel, el mejor hotel que haya. Y si no hay hotel ahí en su comunidad, me tienen que buscar uno. Y la cuota es de tanto, y no son de cientos, ¿verdad? Son de miles ya. Entonces, pero las iglesias lo pagan. ¿Y qué puede hacer uno si las iglesias lo pagan? Entonces hacen la fiesta y dicen, nos gastamos 20,000 pesos y qué. Ya. Y tenemos buen musicón. Entonces, bueno, tenemos todas esas cosas que están surgiendo dentro de la iglesia. Entonces parecieran que esto es como un negocio. Pero el obrero es digno de su salario, hermanos. Ya. Entonces, miren, pues, son las cuestiones que tenemos que ir redefiniendo. Pero la iglesia está llamada a servir, no a servirse. ¿Ya? La iglesia está llamada a dar, no a hacer negocio de este santo evangelio. Y eso es lo que está diciendo el Pacto de Lausana, que no debemos. Entonces, si vamos a emprender la predicación, no es, hermanos, para poder tener otra congregación y tener más recursos, no. Pues tener recursos para predicar el evangelio. Entonces, hubo otros énfasis ahí que son los que se mantienen. El de la verdad, ¿verdad? Dogma y diversidad. ¿Puede la verdad evangélica enfrentar eficazmente el secularismo en un mundo pluralista? No sé si entienden la palabra pluralismo religioso. Plural de muchos, ¿no? Ajá. Diversidad. Lo que pasa, hermanos, es que nosotros aquí en el medio no sufrimos de pluralismo religioso. Aquí solo hay religión católica, religión evangélica, pero, por ejemplo, no hay muchas religiones más. Pero en países como Estados Unidos, ¿verdad? En donde hay gente de Europa, gente de África, de Asia. Entonces ahí, y los grupos establecen sus templos y sus confesiones de fe. Y entonces tenemos que predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí hay musulmanes, ahí hay hindúes, ahí hay templos hindúes, ahí hay budistas, hay shintoístas, y hay gente que tiene las religiones africanas, que tienen todo eso. Entonces es un mundo plural. ¿Cómo testificar
en un mundo donde el evangelio llevamos el evangelio sin pelear con esta gente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo dar testimonio en un mundo plural? En un pluralismo religioso. Entonces eso ya se vuelve complicado, porque aquí nosotros somos evangélicos o católicos, y ahora que está resurgiendo la religión maya. Pero allá, entonces, ¿qué es lo esencial del evangelio que vamos a transmitir en medio de estas culturas, que son culturas, cultos, y la gente tiene sus propias cosmovisiones? Entonces, se hace necesario sacar el evangelio de la cultura para transmitir el evangelio y que afecte estas culturas. Entonces, ¿cómo testificar en un mundo plural? Entonces, por ejemplo, hermano, si usted le va a ir a testificar a un musulmán, usted no puede ir así, mira, el evangelio es la única manera y que no sé qué. Usted tiene que relacionarse con él, tiene que ganar su confianza, tiene que conocer qué piensa, ya. Y entonces ahí comunicar el evangelio. Y hay muchas cosas entre los musulmanes que no son malas, ¿ya? Entonces el mundo, ese es el desafío que hay en esas sociedades plurales. Bueno, en Europa está llena de musulmanes y de hindúes, templos hindúes por todas partes, ¿verdad? La población hinduista está creciendo en el mundo, el culto al hinduismo también. Y entonces ahí está la iglesia evangélica y tiene que testificar del testimonio de cambio de vida en medio de. Entonces a eso se refiere. Entonces dice que en cuanto al mundo pluralista y globalizado debemos capacitar a los cristianos para proclamar, demostrar y defender la verdad tal como la encontramos en Cristo, la fuente de encarnación de la verdad. En Él vivimos, nos movemos y somos. El pluralismo que plantea la verdad es que también el pluralismo religioso existe también, de que ellos plantean la verdad de que no solo existe dentro de un contexto cultural propio la verdad, ¿verdad? Sino que Dios habla a través del hinduismo y que Dios se puede revelar o se ha revelado a través de ellos. Y que Dios se revela también a través del culto musulmán y de los cultos africanos. Y entonces Jesús sale del ámbito como único revelador. Ese es el conflicto que hay ahí. Que hay una defensa de que, pues, el famoso ecumenismo, ¿verdad? El ecumenismo es ese pluralismo religioso llevado a tal punto de que no, también hay revelación entre esos cultos paganos. Y en última instancia, bueno, Jesús que pase a ser parte de la revelación que hay en otros. Pero Jesús no es el único camino. Eso es lo que busca el pluralismo religioso. Ahora miren, pues, hermanos, aquí estamos en una clase ecuménica. Ya. Es que ecuménico quiere decir unido. Ya. Entonces hay un ecumenismo que es un pluralismo, es un ecumenismo religioso, en donde, digamos, ahí entran todos los movimientos religiosos, sin ninguna distingo, ¿ya? Pero está el ecumenismo cristiano. Entonces, cuando ustedes hablan de ecumenismo, no es que el ecumenismo es malo. En primer lugar, la palabra ecumenismo es unido. La unidad del cuerpo de Cristo no es mala, hermanos, ¿verdad? Lo malo es cuando nosotros nos asociamos con otros grupos religiosos y ellos no tienen los mismos fundamentos, ¿ya? Eso es lo que no aceptamos en este pluralismo. Entonces, cuando se hable de ecumenismo, tengamos cuidado de qué clase de ecumenismo se está hablando, porque dice, hay seminarios ecuménicos, dice. Quiere decir que no importa si usted es bautista, si usted es presbiteriano, si usted es pentecostal, si usted es neopentecostal, incluso si usted es católico, ahí puede entrar, ¿ya? Entonces, pero es cristiano, ¿verdad? Pero no entran a hinduistas. Entonces, pero está el ecumenismo mundial, que es el de la asociación de todas las iglesias, de todos los grupos religiosos del mundo. Eso es lo que el evangelio, lo que se rechaza, pues. Ese tipo de movimiento es el que nosotros rechazamos. Entonces, hay mundos y muchos individuos. La verdad es una cuestión local. Se habla de un Dios universal como una ilusión, y aquí aparece un autor. Está que el pluralismo dice
Mire, hay mundos y muchas personas. Y hay revelación en todos los cultos, ¿verdad? Entonces tenemos que escucharlos a todos. Negar la verdad implica negar toda la autoridad superior. Los seres humanos inventan dioses, producto de su imaginación, eligen creer que no hay Dios. Cada vez más se consideran los cristianos como personas arrogantes por afirmar que conocen la verdad. Quienes toman en serio las cuestiones religiosas son vistas con recelo. La Biblia y su mensaje se contraponen al pluralismo al mostrarnos que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo al mundo. Desde ahí hablamos a la universalidad de la verdad cristiana que afecta a todo hombre de toda lengua, pueblo y nación. Y a partir de ahí hablamos que la iglesia tiene que dar testimonio del evangelio en medio de un mundo pluralista, con toda humildad, pero con determinación. En un mundo plural damos testimonio desde abajo con confianza. Hablar con confianza no quiere decir que es el cristianismo el que prevalece. Cristianismo como ideología, lo que prevalece es la verdad de Jesús, que es el fundamento de nuestra fe. Pero los corazones se abren cuando ven a Jesús en otra persona. Y entonces se discutió también aquí la verdad, pero me gustaría, aquí yo puse una serie de preguntas que será importante que ustedes las chequeen nada más. Me gustaría que podamos leer esto, porque aquí solo puse como bosquejo, ¿verdad? Aquí en la página 22, el desafío en el contexto cristiano, ¿cuál es? En primer lugar, escuchar las preguntas sin ignorarlas. Ver a las personas o al interlocutor como personas, ¿verdad? Porque si no escuchamos lo que la gente piensa y cree, ¿cómo podemos evangelizarlos? Es la idea. Entonces debemos trabajar, debemos trabajar las formas cómo hacer partícipes a la persona de la verdad. Relaciones, escuchar, identificar problemas y entonces hablar para comunicar nuestra verdad. Debemos ganar el derecho de ser escuchados por medio de una vida de servicio. La iglesia debe ser reconocida por lo que hace, no solo por lo que predica con los labios. Y debemos ganar la atención de la gente. Hay una cosa que a mí me inquietó ahí en ese congreso, porque el conferencista dijo: ¿qué pasaría en su comunidad si quitáramos su iglesia? Si quitáramos su iglesia. O sea, supóngase que un día de estos ya no hay iglesia ahí. ¿En qué afectaría a esa comunidad? Entonces, empecé a pensar, ¿en serio? ¿Qué estoy haciendo? Dice, tal vez solo desaparecerían las reuniones del domingo, que es una aglomeración de gente ahí, y la gente diría: ¡ah, gloria a Dios que se fueron estos! ¿Verdad? Porque ahora pasamos libremente ahí. Y a mí me confrontó esa cuestión, porque dije, de verdad, ¿qué estamos haciendo en la comunidad? ¿Qué estamos haciendo en la comunidad? ¿Nos necesita la comunidad o no? Entonces, mire, su iglesia, ¿dónde está? ¿Qué bien le hace su iglesia a esa comunidad? Si su iglesia desapareciera, ¿pasaría algo ahí? Esa es la pregunta. Nosotros tenemos un grupo, entonces yo regresé reforzando una estrategia. Nosotros trabajamos con un grupo de adolescentes los viernes. Dije, no, nosotros teníamos colegio y lo hemos cerrado por un par de años, decimos, pero no lo hemos abierto otra vez. Y mire, la gente, ¿cómo nos llega a preguntar usted? ¿Cuándo van a abrir el colegio? ¿Cuándo van a abrir el colegio? Y el grupo también de adolescentes que tenemos, porque reunimos a gente de la comunidad, ¿va? Hay como 60 niños que llegan los viernes. Nosotros trabajamos con Ictus, no sé cuántos conocen esa estrategia, que es un trabajo con los niños y adolescentes. Ellos trabajan con los 3 principios: Dios, mi prójimo y yo. Entonces se le enseña muchos trucos de los scouts a los niños.
pero con estos 3 principios. Bueno, la cosa es de que, dije cierto, a veces, hermano, lo único que servimos es para hacer cultos. Y lo único que hacemos en la comunidad. Entonces ellos decían que una cosa que teníamos que hacer es, tenemos que buscar un brazo de servicio a la comunidad, ¿verdad? Buscar qué hacer, y lo bueno será identificar una necesidad en la comunidad que su iglesia pueda llenar, ¿verdad? Tal vez, hermanos, será limpiar las calles una vez por semana, ¿verdad? Un ministerio de recoger toda esa basura que hay en las calles. Tal vez solo eso, pero semanalmente lo hacemos. O, por ejemplo, un servicio, un ministerio de servicio. Algo tenemos que hacer, hermanos. Pero la idea es, ¿qué pasaría si quitaran nuestra iglesia? Entonces eso sí me confrontó. Debemos ganar el derecho a ser escuchados a través de lo que hacemos. Entonces fallamos, dice, al no entender el mundo global, ¿verdad? ¿Cómo es el mundo, hermanos? El mundo es muy grande y tan complejo en todas sus necesidades. Entonces la iglesia tiene que ir para allá. Y ahí les puse yo una serie de temas y me gustaría ir más bien a la otra parte. Fíjense que ellos... Ajá. ¿Por qué se escandalizan porque Harold Caballeros quiere ser presidente? Pues sí, mire, ahí hay otro problema, ¿verdad? Que la iglesia dice, ¿cómo es eso? Que él está abandonando su puesto de pastor para ser un servidor público. Bueno, hermanos, tenemos ese problema, no entendemos la cuestión del servicio, porque siempre pensamos que todo se espiritualiza. Todo se espiritualiza. Y entonces decimos, bueno, es que ese es el trabajo de la municipalidad, ¿no? Para eso pago mi boleto de ornato. Fíjense que yo he tomado un desafío que se me ha probado cada vez, ¿verdad? A veces, digamos, por ejemplo, con la cuestión de la basura. Con la cuestión de la basura, que yo voy en la cafetería, supóngase, ¿no? Voy en la cafetería entre todo ese montón de gente y veo una basura. Entonces yo hice una decisión, dije, yo cada vez que veo una basura, la voy a recoger, ¿verdad? Sobre todo si alguien la botó, cuestiones así. Y pues en la universidad es donde más se mira, ¿no? Y entonces, a veces estoy en la cafetería y paso, ya me he pasado, pero digo, no hombre, regresa pues a recoger una basura y echarla en su lugar. Pues es una cosa tan pequeña, pero cómo me ha costado ejercitarla en donde la gente no lo hace, ¿no? Digo, entonces lo que quiero decir es, hay cosas, hermanos, que nos deberían de distinguir. Pero, por ejemplo, no hay diferencia entre la iglesia evangélica, ¿verdad? Los católicos tiran la basura en su... Se comen un Totrix, tiran ahí. Y los evangélicos hacen lo mismo. Y conocen a Cristo, ¿va? Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros? Algo hay que comenzar a hacer, hombre, para cambiar el mundo, porque aquí también se planteó la cuestión ambientalista. Dice que no podemos seguir ignorando el cuidado de la naturaleza, porque el cuidado de la naturaleza es un desafío, hermanos, que nosotros todos se lo trasladamos al gobierno, pero hay una responsabilidad individual. Entonces, por ejemplo, el tratamiento de la basura, el cuidado de los árboles, sembrar árboles, son cosas que deberían de distinguirnos a nosotros también para promover el cuidado de la creación. Bueno, hermanos, yo no sé dónde está usted ni qué iglesia, pero identifique algo que la iglesia puede hacer y desafiemos a la iglesia a salir para hacerlo. Y lo hacemos sistemáticamente. Le voy a decir, no van a encontrar mucha gente, pero van a encontrar algunos que sí tienen la conciencia y salimos. ¿Verdad? Le estoy dando una idea de la basura, pero en algunos lugares, por ejemplo, faltan letrinas. En algunas aldeas falta letrinización, falta agua potable o electricidad. La iglesia puede organizar un comité, decir, vamos a luchar por esto, hermano, vamos a trabajar por darle esto a nuestra comunidad. Entonces, poder hacer algo más
que solo predicamos el Evangelio. Y entonces la iglesia dice, por beneficio de la iglesia evangélica, nosotros tenemos eso. Entonces aquí aparece una cantidad de cuestiones que me gustaría más ir al pacto. Quisiera que le diéramos una repasadita al pacto. ¿Ya se dieron a la tarea de revisar las 95 tesis? Sí, ¿verdad? Encuentran. Esas fueron las que clavó Lutero, ¿verdad? Entonces, el pacto, página 30, gracias. El pacto dice, vamos a leer la primera declaración. Como miembros de la Iglesia de Jesucristo, provenientes de más de 150 naciones, que hemos participado en el Congreso Internacional sobre Evangelización Mundial en Lausana, alabamos a Dios por su gran salvación y nos regocijamos en la comunión que nos ha dado consigo mismo y el uno para con el otro. Impulsados al arrepentimiento por nuestros fracasos y desafíos por la inconclusa tarea de la evangelización, nos sentimos profundamente conmovidos por las cosas que Dios está haciendo en nuestros días. Creemos que el Evangelio es la buena nueva de Cristo para todo el mundo y por su gracia estamos decididos a obedecer la comisión de Cristo, de proclamarla a toda la humanidad y a ser discípulos de todas las naciones. Deseamos, por lo tanto, afirmar nuestra fe y nuestra resolución al hacer público nuestro pacto. Y entonces hablamos, en primer lugar, era el propósito de Dios. Afirmamos nuestra fe en un solo Dios eterno, como Creador y Señor del mundo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que gobierna todas las cosas según el propósito de su voluntad. Él ha estado llamando al mundo, del mundo, un pueblo para sí, y enviándolo al mundo como siervos, testigos suyos, para la extensión de su reino, la identificación del cuerpo de Cristo y la gloria de su nombre. Confesamos con vergüenza que a menudo hemos negado nuestro llamamiento y fallamos en nuestra misión, conformándonos al mundo o separándonos de él. Sin embargo, nos regocijamos de que aunque en vasos de barro, el Evangelio sigue siendo precioso tesoro. A la tarea de dar a conocer ese tesoro por el poder del Espíritu Santo, deseamos dedicarnos de nuevo. Entonces, fíjese que aquí hay dos cosas que la iglesia ha hecho, dice. O se asocia con el mundo, o se separa de él completamente. Pero es que no tenemos que hacer ni una cosa ni otra, ¿va? Porque nosotros estamos en el mundo y somos la sal de la tierra. Entonces, nosotros no tenemos que conformarnos a las leyes del mundo, pero tampoco podemos separarnos, porque entonces, ¿quién le va a dar la luz? La idea, hermanos, es que nosotros tenemos que vivir nuestra fe en medio de las circunstancias. Entonces, este es el desafío nuevo que Dios nos llama a vivir en nuestras comunidades. Pero también hay otro desafío, a salir con el Evangelio al resto del mundo. La autoridad de la Biblia, ¿verdad? Se afirma la autoridad de la Biblia, ¿verdad? Mire, afirmamos la divina inspiración, fidelidad, autoridad de las Sagradas Escrituras, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y se plantea pues como palabra infalible, y que es un libro que Dios lo envió con propósito a toda la humanidad. La siguiente, hablamos de la singularidad y universalidad de Cristo. Afirmamos que hay un solo Salvador y un solo Evangelio, aunque existen diversidad de acercamientos a la evangelización. Reconocemos que todos los hombres tienen algún conocimiento de Dios por medio de su revelación general en la naturaleza. Esto quiere decir que hay conocimiento de Dios en todas las personas de la tierra, cultos, ¿verdad? Pero no necesariamente eso significa que ellos tienen el conocimiento total, porque nosotros hablamos de que en la Biblia, en la teología, se habla de la revelación general. La revelación general es que al ver la naturaleza, al ver los mares, al ver todo lo creado, la naturaleza es un libro, pues, que yo puedo explorar y decir, ¿cómo puede ser que apareció esta creación? Vean lo que hablábamos el otro día del Big Bang.
cómo las explosiones se dieron, pingue, 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 hasta llegar a un punto donde fue posible la vida, porque había demasiado calor, había demasiados gases condensados, de pronto se va liberando hasta que es posible la vida. Entonces decimos, al estudiar eso del universo, las preguntas que hay es, no puede ser que esto sea producto de la casualidad. Entonces la revelación general está ahí, pero rechazamos también como un insulto a Cristo y al Evangelio toda clase de sincretismo, era lo que decía el hermano Marcos. Sincretismo y diálogo que implique que Cristo habla igualmente por medio de todas las religiones e ideologías. Jesucristo es el Dios hombre que se entregó a sí mismo como único mediador entre Dios y el hombre. No hay otro nombre en que podamos ser salvos. Sincretismo, ¿saben lo que es eso, hermanos? Es una mezcla. Hablábamos, por ejemplo, de lo que ocurre aquí en América, que vinieron, lo que hicieron los conquistadores y dijeron, bueno, si aquí está una mujer maya, yo estudié eso la vez pasada, habían dioses femeninas también, ¿verdad? En las que ellos tenían dioses femeninas, no, ¿sabe? Quitémosles eso, pongámosle la Virgen. Entonces vinieron y le pusieron la Virgen. Entonces, por ejemplo, quitaron al dios que tenían una comunidad y les pusieron al patrono. ¿Ya? ¿Quién es el patrono, la patrona de Guatemala? Primero que esa onda de patrón, ¿va? Viene de un concepto de dominación. Pero mire, pues, ¿y la patrona y el patrón de su pueblo? Aquí, el patrón de allá, hermano, de su pueblo. No, al hermano. El patrón de su pueblo es Concepción de María. Ajá. Entonces, miren, pusieron eso, y entonces ya no es Dios el Señor de nosotros, ¿verdad? Sino, entonces, pero nos dicen que a través de Él podemos llegar allá. Eso es sincretismo. El sincretismo es mezclar conceptos religiosos con verdades cristianas. Sí, la santería con los santos. En Cuba, por ejemplo, hay mucho de eso, que en Cuba, cuando entró la revolución, la revolución de Castro ganó, ellos quitaron las religiones. Entonces, como ahí habían muchos cultos, ahí había mucha gente africana, surge la religión afroamericana, afrocubana. Y, por ejemplo, allá tienen a Santa María, dice, pero Santa María no es la Virgen Santa María, sino es un dios de un culto allá, de una religión. Entonces le llaman así, pero por eso es puro espiritismo, pues. Ese es el sincretismo. Entonces lo que pasó es que lo hicieron para disfrazar. Y entonces dijeron, no, hombre, es lo mismo que ellos adoren aquí, que quitémosles ese Dios, no más de Dios tan grotesco y tan feo, ese ídolo, y pongámosle uno que es... Y entonces surge el famoso sincretismo. Entonces ya no se sabe hasta dónde llega el cristianismo. Es una mezcla. ¿Ya? Entonces esa es la idea de que tenemos que avanzar hacia allá. Todos los hombres perecen a causa del pecado, pero Dios ama a todos los hombres y es su deseo que ninguno perezca, sino que todos se arrepientan. ¿Verdad? El punto 4, quiero llevarlos, la naturaleza de la evangelización. Evangelizar es difundir la buena nueva de que Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos según las Escrituras. Y que ahora, como el Señor que reina, ofrece el perdón de los pecados y el don del liberador del Espíritu Santo a todos los que se arrepienten y creen. Entonces, evangelizar no es comenzar otra iglesia allá, ¿verdad? No es que vamos a sembrar una iglesia allá y entonces decimos, estamos evangelizando. No es llevar la iglesia. Evangelizar es presentar a Cristo como la única alternativa de salvación. Entonces la evangelización es parte del concepto que se volvió a levantar. Y por supuesto, la responsabilidad social cristiana, ¿verdad?
Afirmamos que Dios es tanto el creador como el juez de todos los hombres. Por lo tanto, debemos compartir su preocupación por la justicia y la reconciliación en toda la sociedad humana y por la liberación de todos los hombres de toda clase de opresión. La humanidad fue hecha a la imagen de Dios. Consecuentemente, toda persona, sea cual sea su raza, religión, color, cultura, clase, sexo o edad, tiene una dignidad intrínseca, en razón de la cual debe ser respetada y servida, no explotada. Expresamos además nuestro arrepentimiento, por tanto, nuestra negligencia, como por haber concebido a veces la evangelización y la preocupación social como cosas que se excluyen mutuamente, aunque la reconciliación con el hombre no es lo mismo que la reconciliación con Dios. Ni el compromiso social es lo mismo que la evangelización, ni la liberación política es lo mismo que la salvación. No obstante, afirmamos que la evangelización y la acción social y política son parte de nuestro hacer, saber, deber cristiano. Ambas son expresiones necesarias de nuestra doctrina de Dios y del hombre, en nuestro amor al prójimo y de nuestra obediencia a Jesucristo. El mensaje de salvación implica también un mensaje de juicio a toda forma de alienación, opresión y discriminación. Y no debemos de temer el denunciar el mal y la injusticia donde quiera que exista. Cuando la gente recibe a Cristo, nace de nuevo en su reino y debe manifestar a la vez que difundir su justicia en medio de un mundo injusto. La salvación que decimos tener debe transformarnos en la totalidad de nuestras responsabilidades personales y sociales. La fe sin obras es muerta. Entonces aquí se retoma el concepto. Bueno, hermanos, recuerden que tenemos un contexto también de la teología de la liberación. ¿Saben algo de esto, no? La teología de la liberación que surgió, este es un ala de la Iglesia Católica que surgió en los años 60, 70. Y que, por ejemplo, promovía que había que luchar contra las injusticias. Y es cierto, la Biblia dice que tenemos que luchar contra las injusticias, pues. Pero ellos decían que esta lucha era semejante a la que se dio en el Éxodo y a la que se dio por la liberación de la iglesia de la tierra prometida. Entonces nosotros podíamos tomar las armas. La iglesia podía armarse en armas y unirse a la guerrilla. Ese era el reto, unirse a la guerrilla para poder llevar, despojar del poder a los explotadores y los que tienen el dominio en nuestros pueblos. Entonces surgió lo que se llama la teología de la liberación, y entonces que para poder llevar la liberación a nuestros pueblos se hacía necesaria una revolución. ¿Ya? Entonces la revolución hay que provocarla. Entonces de aquí pues el ala esta de la teología de la liberación. Entonces por eso ellos aclaran aquí que evangelización no es ni liberación política, es lo mismo que la salvación. O sea, ellos decían que la salvación llegaba cuando quitáramos a las 10 familias que son los dueños de los medios de producción en Guatemala. Y entonces estos que vivimos, de los que viven en los más pobres, tengan acceso a la riqueza, a la tierra, a la educación y a los beneficios. Entonces se tergiversó esa cuestión y se dieron esas guerras. La guerra en la que nosotros estuvimos por 30 años también, 34 años, ¿verdad? Entonces, la teología de la liberación, en nombre de Dios, decía que matar a un rico explotador no era pecado. ¿Ya? No, sí, el pecado era permitir que la injusticia continuara. Entonces se dio ese merequetengue, entonces se rechazó y surgieron, fíjense que eso dividió a la iglesia. Y entonces se relacionaba que la iglesia que quería hacer el bien, supongan que usted quería comenzar una clínica en su iglesia, ya lo acusaban de comunista, porque decía que usted estaba hablando del evangelio, y ahí entonces ya era complicado. Entonces se polarizó la iglesia, y la iglesia, por eso es que nosotros optamos por la salvación del alma. Entonces ese era el mensaje de salvación. ¿Cómo vivía la gente? Ese era otro asunto. Miren, el cielo, hermano, tendrá calles de oro. Ahí Dios lo va a bendecir. Entonces, pero aquí no importa, hermano, que vivamos pobrezas y
frustración y aquí estemos llevándonos, que esté difícil, recuerde que en el cielo, hermano, ¿ya? Entonces, manipulábamos, la iglesia comenzó a manipular el evangelio y la dominación. Y entonces se dio esta polarización del evangelio. No, hermanos, no se puede separar una cosa de la otra, es la idea. Ya que el evangelio tiene que penetrar. La vida espiritual tiene que transformarse y verse en lo que la iglesia hace. Entonces, que nosotros, pues ahora, hermanos, hay que denunciar el abuso, la violencia intrafamiliar. ¿Ves? Y como pastor le va a decir, mala mujer seguramente es. Por eso es que el marido le pega, ¿verdad? Y que uno se va a volver como protector de esos. No, hay que denunciarlo y no es pecado denunciar esos actos violentos, ¿verdad? La explotación de los niños. Hoy hablamos de la prostitución, ¿verdad? Que padres que prostituyen a sus hijos. Ya no podemos decir cerrar los ojos ante esas cosas, es la idea. Tenemos que trabajar para erradicar esos males sociales, que la evangelización incluye eso. Entonces es un evangelio un poco más de vida. Y la cooperación en la evangelización, ¿verdad? Que es otro asunto, hermanos. Ya no somos iglesias separadas, sino somos un solo cuerpo.